Muy buenas tardes, bienvenidos a su señal 104.9 FM Venezuela News Radio, con su espacio En Contexto Radio. 2-3 de la tarde, saludos aquí a Ricardo Miranda, a los compañeros también de redes sociales que nos están grabando, publicando, potenciando el mensaje a través de la web 2.0, de las redes sociales, las cuentas, perfiles de Venezuela News en Instagram, en TikTok, también estamos en YouTube, en X, todas las plataformas disponibles para amplificar el alcance del mensaje desde la agencia y también Circuito Nacional Venezuela News Radio. También mis puntos de contacto en las redes sociales, cuentas personales. En TikTok me puedes ubicar, conseguir, empezar a seguir como @soyarellán, en Instagram como Soy Carlos Arellán y en Telegram, tengo canal de Telegram, también Soy Carlos Arellán. Así que la invitación es para que nos sintonice, nos puedas escuchar y ver a través del streaming de Venezuela News Radio. Estamos en Caracas a través de la 104.9, en Táchira y sur del lago de Maracaibo en la 101.7 FM, en Aragua a través de la 102.5, en Anzoátegui a través de la 99.3. Saludos a Anzoátegui, en especial si nos escuchan desde la ciudad del Tigre y San José de Guanipa. Desde Monagas a través del 88.1 FM, en Portuguesa, en Apure, también en Barinas a través del 89.1 FM y Nueva Esparta 106.5. En Contexto Radio, espacio para la revisión y análisis con el aporte, con el apoyo de nuestros invitados especiales sobre los eventos, las noticias de la coyuntura internacional y también de algunos temas de interés. Pero bueno, siempre la coyuntura nos convoca a revisar, y como son tantas noticias que se suceden en simultáneo y a veces no nos queda tiempo y espacio para poder estar al tanto de todo y tener un abordaje o una perspectiva un poco más profunda sobre estos temas, está este espacio En Contexto Radio con nuestros invitados especiales. Uno de esos eventos que se desarrollaron durante esta semana, al día de ayer justamente, en la ciudad de Riad, capital de Arabia Saudí, fue la reunión entre delegados de los Estados Unidos y de Rusia, lo cual significa un acercamiento interesante, importante, estratégico en el ámbito geopolítico, por tratarse de dos actores que hasta poco antes del 20 de enero de este año estaban distanciados, estaban marcados por la desconfianza, estaban marcados por la hostilidad, estaba marcado por el involucramiento de Washington en una guerra contra Rusia a través de Ucrania, a través de toda la plataforma o estructura de la OTAN, a través de este conflicto en el que instrumentalizan a Ucrania como forma para socavar a Rusia. Para hablar sobre este tema ya tenemos conectados con nosotros, a quien damos la bienvenida, al profesor Sergio Rodríguez. Todavía no, me indica aquí la producción, pero lo tenemos prevenido para poder conversar con él. Me dicen que todavía no se ha conectado. Vamos a esperar. Me ha dicho que se va a conectar dentro de poco aquí a la producción. Está en línea, profesor, por vía WhatsApp para que se comuniquen con él. Mientras, les comento que con el profesor Sergio Rodríguez, quien es un articulista, investigador, ha sido diplomático, es escritor de varias investigaciones históricas, y también le lleva el pulso a estos temas de la actualidad internacional con mucha solvencia. Ha estado con nosotros en otras oportunidades y con él hemos revisado en profundidad los temas abordados. Y uno de esos va a ser lo que fue la reunión este martes en Riad, capital de Arabia Saudí, entre la delegación de los Estados Unidos y de Rusia. Por parte de Rusia estuvo el asesor especial en asuntos internacionales, asesor de la presidencia de Putin, el señor Ushakov, y el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, quien al final de esta reunión dio una rueda de prensa en donde ofreció un balance, una perspectiva de esta reunión, la cual calificó como muy útil la reunión con sus colegas de los Estados Unidos. También en esta jornada mencionó que se acordaron resolver los problemas en el funcionamiento de las embajadas en un futuro próximo, así como garantizar pronto el nombramiento de embajadores en Moscú y Washington. También acordaron que en un futuro próximo se formará un proceso para la solución
del conflicto en Ucrania, y también acordaron hacer todo lo posible por aunar fuerzas en las esferas geopolíticas y económicas. Al mismo tiempo, remarcaron que la aparición de tropas de la OTAN en Ucrania es inaceptable para Rusia. Este punto es importante remarcarlo porque un día antes de realizarse esta reunión en Riad, capital de Arabia Saudí, se realizó una reunión extraordinaria informal de una decena de líderes de la Unión Europea y de la OTAN, esto para coordinar una posición común y analizar las repercusiones de esta reunión o acercamiento entre Washington y Moscú, de la cual Bruselas y Ucrania se siente que están siendo desplazados, pero que tendrían mucho que ver y decir al respecto. La posición por parte de Europa ha sido la de rechazar cualquier posibilidad de resolución de este conflicto sin que se resuelva el tema de la devolución de los territorios liberados por parte de Rusia y que han decidido formar parte, esto a partir de un referéndum, formar parte de la Federación Rusa. Quieren que Rusia se retire, quieren que Rusia desestime los resultados de estos referéndums y quieren que al mismo tiempo Rusia, de manera dócil o de manera que los complazca a ellos, devuelva la península de Crimea, la cual también por efectos de un referéndum en 2014 o 2016, corrijo, en estos años, decidió pasar a formar parte de la Federación Rusa. Y también tomando en cuenta que hay posiciones de países como Francia y Reino Unido que se han pronunciado sobre la posibilidad, sobre la muy conveniente idea desde su criterio de enviar tropas europeas al contexto del conflicto en Ucrania. Esto en forma de este eufemismo de misión de paz, pero que para Rusia resultaría inaceptable. 2:10 de la tarde, está en sintonía de Venezuela News Radio, mientras estamos esperando poder concretar este contacto en directo con el profesor Sergio Rodríguez Helfenstein, quien dice que está en proceso de conectarse. Me está aquí escribiendo por WhatsApp. Vamos a esperar que pueda producirse esta conexión, la cual estamos esperando sea vía Zoom, para abordar con él su perspectiva sobre este acercamiento, qué significa para la política internacional, qué significa también para la posibilidad de paz y al mismo tiempo de alejar al mundo de un indefectible conflicto entre potencias nucleares, como lo venía haciendo, lo venía prácticamente como que programando deliberadamente todas las acciones del gobierno anterior. Me dice que ya está conectado el profesor Sergio Rodríguez Helfenstein. Son las 2:11 de la tarde, está en sintonía de la 104.9 FM. Muy buenas tardes, profesor, ya está conectado con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Estamos teniendo aquí alguna complicación. Le escuché un poco. El audio, profesor, nos indican que hay que resolver lo relativo al audio, que el profesor tendría que resolver lo relativo al audio. Parece que yo tengo audio y tengo video. Te escucho. Ajá, ya me está escuchando. Ahora sí, profesor. Disculpe las dificultades. Bueno, esto es transmisión en directo, parte de la dinámica de hacer medios en vivo y directo. Ya lo vemos acá, ya está en pantalla, profesor. Muchísimas gracias. 2:11 de la tarde. Agradecido con su disponibilidad para conversar sobre estos temas que son relevantes. Acercamiento, esta reunión de las delegaciones de Rusia y de Estados Unidos en un tercer país, en Arabia Saudí, desde su perspectiva, ¿qué significado, qué impacto tiene en la política internacional y en la posibilidad de que nos esté alejando de lo que parecía hasta hace poco un conflicto, una guerra inevitable entre la OTAN en contra de Rusia? No sé si exagero al respecto. Bueno, esto hay que entenderlo como un primer paso, pero y nada más. Estamos ante un presidente de Estados Unidos totalmente
que sustenta su actuación política y su actuación empresarial en la incertidumbre, en los cambios de humor, en los cambios de opinión, en la presión, el chantaje, la amenaza, cosa que parece poco probable que pueda ejecutar con Rusia, pero no obstante hay muchas variables de carácter subjetivo que están presentes en Trump y que no se deben subestimar. Ahora, como tú decías, estábamos hace solo unos meses, hace solo algunas semanas, en la disyuntiva de que si se desataba o no una tercera guerra mundial, una guerra nuclear, y hoy los probables contendientes de esa guerra están conversando. Desde cualquier punto de vista, para la humanidad, esto ha sido extraordinario. Esto es un gran paso adelante, es algo que debemos aplaudir, es algo que baja la tensión global y permite, seguramente, este fue el primer paso, repito, permite que en un segundo paso, que seguramente va a ser la reunión directa entre el presidente Trump y el presidente Putin, se siga ampliando estos vínculos para el manejo y la solución de una serie de conflictos mundiales. Hasta ahora, básicamente, aunque se tocó el tema de Ucrania y seguramente otros temas de la agenda internacional, creo que básicamente en esta reunión se dedicaron a conversar sobre las relaciones bilaterales, sobre cómo mejorar la comunicación o restablecer la comunicación, de la necesidad del funcionamiento regular de las representaciones diplomáticas de cada país en el otro, y otros temas como el comercio, la inversión, el intercambio científico, tecnológico. Creo que eso fue lo que copó básicamente la agenda de este primer encuentro, aunque por supuesto se tocó el tema de Ucrania y, como dije anteriormente, algunos otros temas de la agenda internacional. Profe, si bien nos plantea que esta reunión muy probablemente giró en torno a este tema esencialmente que de la reconstrucción o la normalización de las comunicaciones entre dos partes que estuvieron anómalas, había dicho Putin, absolutamente anómalas las relaciones, tiene un impacto, implicancia directa el tema de Ucrania porque ha sido prácticamente el evento que ha perturbado esas relaciones. Desde su perspectiva, ¿cree que este acercamiento marcaría el fin, el desplazamiento, la defenestración política, por decirlo de una forma, de Volodymyr Zelensky, quien ya prácticamente pasa a ser como un actor marginal y descartable en este acercamiento? Es decir, resolver el tema de Ucrania, pero sin intervención de Ucrania. Mira, lo voy a decir con palabras de hoy de Putin. De Trump, de hoy. Deja ver si las tengo por aquí, porque creo que después que lea estas palabras no habrá nada más que decir al respecto. Estas son palabras de hoy. Piénselo, esto lo dice Trump hoy en la mañana, piénselo. Un comediante de éxito modesto, Volodymyr Zelensky, convenció a los Estados Unidos de América de gastar 350.000 millones de dólares para entrar en una guerra que no se podía ganar, que nunca tuvo que comenzar, pero una guerra que él, sí, los Estados Unidos y Trump nunca podrá resolver. Estados Unidos ha gastado 200.000 millones de dólares más que Europa, y el dinero de Europa está garantizado, mientras que Estados Unidos no recibirá nada a cambio. ¿Por qué el soñoliento Joe Biden no exigió la igualdad, ya que esta guerra es mucho más importante para Europa que para nosotros? Tenemos un gran y hermoso océano como separación. Además de esto, Zelensky admite que la mitad del dinero que le enviamos está en falta. Se niega a tener elecciones. Tiene un puntaje muy bajo en las encuestas ucranianas y lo único en lo que era bueno era manipular a Biden como un violín. Zelensky es un dictador sin elecciones que debe actuar rápido o no le quedará ningún país. Mientras tanto, estamos negociando con éxito el fin de la guerra con Rusia, algo que todos admiten que solo Trump y la administración Trump pueden hacer. Biden nunca lo intentó. Europa no ha logrado traer la paz
y Zelensky probablemente quiera mantener el tren de la salsa en marcha. Amo a Ucrania, pero Zelensky ha hecho un trabajo terrible. Su país está destrozado y millones han muerto innecesariamente, y así continúa. ¿Cree que se pueda decir algo más? No, absolutamente, lo ha dicho todo. Un mensaje directo, un dardo, un misil directo a Kiev, pero también la experiencia nos ha enseñado, creo, que también los Estados Unidos por una fachada dice una cosa y por otro lado dice otra. Puede ser que públicamente, no sé si comparte esa perspectiva, tenga una proyección comunicacional, pero por otros medios también esté tratando de convencer a Zelensky o tenga otro tipo de operación. Creo que el presidente de la República lo ha llamado como diplomacia del engaño, por lo cual hay que estar también pendiente. No sé si comparte esa perspectiva. Bueno, yo en esto me rijo por la máxima del comandante Ernesto Che Guevara, que decía que pues, en Estados Unidos no se puede confiar ni un tantito así. Creo que olvidar eso, que los que olviden eso pagan las consecuencias. No se trata ahora de confiar en Estados Unidos ni confiar en Trump. Se trata solamente de referirse a los hechos, referirse a la realidad. En una entrevista anterior contigo, Carlos, si recuerdas, te dije contra todo pronóstico que yo pensaba que se iba a producir un acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela. En ese momento todo el mundo decía que eso no iba a ocurrir. Entonces yo decía que, si bien es cierto que no había que confiarse, y lo sigo pensando, pero yo decía en ese momento que se abría una ventanita pequeña, pero ventanita al fin. Repito, creo que en este caso hay que constatar los hechos. El máximo representante ruso de Relaciones Exteriores y el máximo representante de Estados Unidos de Relaciones Exteriores se sentaron en una mesa, conversaron, se miraron a los ojos y se dijeron cosas que hace 5 años no se decían en Estados Unidos y Rusia. Repito, yo no lo veo como el final, yo lo veo como un inicio. Lo dije al comienzo de esta entrevista, es solo el primer paso. No hay que verlo como nada más. Es solo el primer paso. Los objetivos, en el caso de Ucrania, por eso te digo que de lo que más conversaron fue de la relación bilateral. En el caso de Ucrania, los objetivos de Estados Unidos y los objetivos de Rusia son totalmente contradictorios. Lo único que coinciden es que hay que terminar la guerra, hay que lograr la paz. Pero ¿cómo lograrla? ¿Cuáles son los requisitos que pone uno y pone otro? No tienen ninguna coincidencia. Entonces se viene una larga negociación. Y quiero decir algo, Carlos. Incluso estas palabras que acabo de leer de Trump deben haber caído como una bomba atómica en Kiev. Y tienen que haber caído como una bomba en los soldados, los combatientes, los oficiales, las Fuerzas Armadas de Ucrania, que en este momento deben estar totalmente desmoralizadas. El presidente Putin esta mañana también informó que las tropas rusas, las Fuerzas Armadas rusas, entraron desde el territorio de Kursk a Ucrania. Esto manda 2 mensajes. Primer mensaje: se inició la ofensiva desde el norte. Esto está muy cercano de Kharkov, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania. Y 2, saca a tu gente de Kursk, porque si no van a caer en un cerco y van a ser totalmente aniquilados. Es decir, la orden del presidente Putin, como corresponde a un estadista, es a la Fuerza Armada incrementar los ritmos de la ofensiva, avanzar mucho más rápido en la ofensiva, no detener la ofensiva. Y en estas condiciones, Carlos, la historia nos demuestra que en estos niveles de ofensiva
acuérdate que en la Segunda Guerra Mundial Hitler se suicidó, acuérdate que en estos niveles de ofensiva generalizada Somoza huyó, igual que más recientemente Bashar al-Assad. Es decir, existe un escenario en el que ni siquiera sea la negociación la que termine de resolver el conflicto en Ucrania, sino que sea un desmoronamiento del gobierno, una huida de Zelensky muy probablemente a Londres, y la constitución de un nuevo gobierno en Ucrania, que sí seguramente tendrá que ser negociada, las características que tendrá este gobierno. Pero ya no se negociará el fin de la guerra, sino que se negociará qué viene después. Y ese ya es otra negociación. Porque ya estaría prácticamente resuelto la definición de este conflicto, por lo que nos está describiendo entonces, lo que estaría marcando la dinámica de este acercamiento. El conflicto en términos militares está definido. Está totalmente definido. Una ofensiva generalizada de las Fuerzas Armadas rusas en todos los frentes de guerra, una incapacidad manifiesta de las Fuerzas Armadas ucranianas de detener la ofensiva rusa, una incapacidad de Ucrania de renovar su contingente humano y la restricción creciente, dada la decisión del presidente Trump, de un abastecimiento de armamento para las Fuerzas Armadas ucranianas que puedan ofrecer resistencia. Europa no tiene capacidad de apoyar con armamento a Rusia. Europa, por ejemplo, hay países como Dinamarca que no tienen cañones, que no tienen aviación, todo lo entregaron. Entonces, Europa va a tener que ver si pone en riesgo su propia seguridad en función de garantizar una aparente seguridad de Ucrania. Es probable que los políticos apunten en esa dirección, pero te puedo asegurar, Carlos, que los militares europeos van a estar absolutamente en contra de desmovilizar su Fuerza Armada, abandonar sus capacidades defensivas para poner todo en el remojo en una defensa que el propio presidente Trump, como tú escuchaste, no tiene ninguna posibilidad de victoria. Bien, son las 2:25 de la tarde, estamos conversando con el profesor Sergio Rodríguez Helfenstein. Sergio Rodríguez Helfenstein, con quien estamos conversando sobre las perspectivas del conflicto en Ucrania. Esto a partir del acercamiento, la reunión el día de ayer en Riad, Arabia Saudí, entre las delegaciones de los Estados Unidos y de Europa. Bastante demoledoras las palabras que dejara más temprano Donald Trump sobre las perspectivas también de Volodymyr Zelensky, a quien calificó con palabras más, palabras menos, como dictador, a quien se le venció el periodo y quien fue un hábil embaucador de Biden, pero un comediante con modesto éxito, pero con bastante éxito para sacarle dinero a los Estados Unidos en una guerra que está perdida. También, profesor, me gustaría revisar con usted su análisis sobre también las palabras devastadoras, bastante como un Oreshnik, cayeron en Kiev, las del vicepresidente Vance en la conferencia de seguridad de Múnich, en donde dijo prácticamente que el enemigo de Europa no era ni Rusia ni China, sino ellos mismos, es decir, los mismos europeos. Vance le dice esto, luego Trump, ¿en qué condiciones queda Europa? Bueno, esa es la gran pregunta, Carlos. Esa es la gran pregunta, porque preocupados de la cotidianidad, no nos damos cuenta que estamos asistiendo hacia el fin de un sistema. Estamos asistiendo, en Múnich acaba de certificarse la defunción del sistema internacional de la posguerra, de un sistema que duró 80 años y que se sustentaba precisamente en la solidez del Atlántico Norte como eje de la política internacional y en una alianza de los dos lados del Atlántico, una alianza entre Estados Unidos y Europa que pareciera estar feneciendo, y que el desconcierto
la desarticulación de los líderes europeos es tan grande que se reunieron el sábado y no pudieron llegar a ningún acuerdo. Y no pudieron llegar a un acuerdo porque Europa se está desmoronando. ¿Qué es Europa? Europa es la energía que le proporcionaba Rusia y que renunciaron a ella. ¿Qué es Europa? El comercio que le ofrecía China. Y estaban renunciando a eso y tienen que regresar al mismo porque bueno, no les queda otra alternativa opción. Y otra alternativa y Europa es la defensa que le proporcionaba a Estados Unidos. Entonces, sin energía, sin comercio y sin defensa, ¿qué es Europa? Nada, no tiene nada que ofrecerle al mundo. Su industria poderosa, su industria se sustentaba en la energía barata que le proporcionaba Rusia. Ahora que dejaron de recibir esa energía barata, están en una situación de quiebra de su empresa. Oye, Carlos, hay que ver lo que significa para Alemania la quiebra de la Volkswagen, de que la Volkswagen, un símbolo de la identidad alemana, está en una crisis total. Eso es el tamaño de la crisis que está viviendo Europa. El hecho que se reúnan los jefes de Estado y no puedan llegar a ninguna conclusión, salvo, fíjate la conclusión que llegan, que incluso si Estados Unidos dejara de sancionar a Rusia, ellos lo seguirían sancionando. Entonces, eso te da cuenta ya de una decisión irracional, de una incapacidad de pensar como estadistas, por lo menos de pensar como estadistas, de tomar decisiones correctas acorde a la situación. El impacto de lo que tú mencionabas, y antes del vicepresidente Vance, el secretario de Defensa Hegseth, antes de eso el enviado para Ucrania Kellogg. O sea, cuando tú vas viendo lo que ha ocurrido en los últimos, una semana, 10 días, por eso decía que el ritmo de los acontecimientos es tan avasallador que lo que estamos conversando ahora, Carlos, mañana ya va a quedar totalmente... se está actualizando en este momento, profesor. Sí. Sí, me refería a que agregaba a su comentario que la dinámica de los eventos cotidianos se van actualizando a medida que estamos conversando en este momento y seguramente se van añadiendo más declaraciones publicadas en redes y con también la velocidad, el dinamismo de la gestión de Donald Trump, que en un mes parece que estuviese haciendo la gestión de un año o 2 años. Va a ser bastante complejo para los historiadores poder analizar y metabolizar todo esto en un mes. Absolutamente de acuerdo, Carlos. Estamos asistiendo a un ritmo, eso es precisamente la palabra que estoy utilizando en mi artículo sobre este tema que voy a publicar hoy. Estamos a un ritmo, al ritmo más acelerado que yo haya visto de la transformación de las relaciones internacionales de los últimos 80 años. Los estadistas, las cancillerías deben estar al tanto y dando un puntual seguimiento de lo que está ocurriendo, porque esto traerá evidentes repercusiones, no solamente en la relación bilateral Estados Unidos-Rusia, sino en el sistema internacional. Acuérdate que el sistema internacional que vivimos es eurocéntrico. Incluso nuestra Cancillería está estructurada a partir de una idea eurocéntrica. Entonces, si Europa deja de ser un actor internacional, como todo indica que va a dejar de ser un actor internacional protagónico, las cancillerías van a tener que reestructurarse. Por ejemplo, digo yo, me aventuro a decir eso. El eje de la política ya no va a ser, no debería seguir siendo, bueno, ya no debería seguir siendo eurocéntrico desde hace un tiempo, porque nosotros estamos fuera de eso, nosotros nos expulsaron de ese sistema, nos sacaron, y sin embargo seguimos teniendo una cancillería orientada hacia el norte. Y creo que eso va a pasar en todos los países. Ya nosotros, por ejemplo, comenzamos a ver manifestaciones. Nosotros en Venezuela hemos visto las declaraciones del presidente Bukele,
con respecto a la necesidad de un acercamiento con Venezuela. Ayer vimos un ministro del gobierno de Chile diciendo que van a buscar también un acercamiento con Venezuela. Entonces, fíjate cómo la dinámica que le está imponiendo el presidente Trump a las relaciones internacionales comienza también a tener una influencia en relaciones regionales y locales. Nosotros no lo seguimos, pero no tengo ninguna duda que en Asia, que en África están ocurriendo situaciones similares. La propia Europa deben estar en una situación de presión total, de desarticulación. Esto va a tener su primer impacto visible en las elecciones del domingo en Alemania. Ahí vamos a ver cómo está impactando en Europa esta situación que está ocurriendo. Bien, entonces un evento que hay que seguirle y ponerle atención y que hace mucho más complejo el trabajo que usted, profesor, como analista y también como articulista investigador, viene desarrollando. Y vamos a estar entonces pendientes de la publicación de este artículo, que seguramente vamos a encontrar insumos de lo que estamos conversando en esta entrevista. Son las 2:34 de la tarde, la cual ya tenemos que culminar, profesor. Muchísimas gracias. Un último mensaje o precisión que quiera hacer al respecto. Sí, Carlos, creo que estás diciendo lo correcto. Hay que dar un seguimiento puntual. El ritmo de los acontecimientos es muy acelerado y va a tener una repercusión muy grande sobre nuestros países, sobre todos los países del planeta. Estamos hablando de la dinámica que le están imprimiendo al mundo dos de las principales potencias planetarias, y eso va a tener grandes repercusiones y tenemos que tener la capacidad para reaccionar positiva y correctamente a estas repercusiones para tomar las decisiones más correctas. Bien, escuchamos al profesor Sergio Rodríguez Helfenstein, analista internacional, diplomático, articulista, investigador, escritor, y a quien damos las gracias por su participación en este espacio. Son las 2:35 de la tarde. Está en sintonía de Venezuela News Radio, Circuito Nacional, y el espacio En Contexto Radio para la revisión de temas internacionales de la actualidad y también de interés. Esto con el apoyo de nuestros invitados especiales. Nos escucha a través de la 104.9 FM y nos puede ver a través de nuestros canales en streaming. En la segunda parte vamos a estar revisando otro tema ya en Sudamérica sobre el escandalazo en el que está involucrado el presidente de ese país, Javier Milei. Estaría presuntamente involucrado en una criptoestafa. Promocionó una meme coin inspirada en su nombre. Más de 40.000 personas se lanzaron para comprar esta moneda, la cual subió su cotización en poco tiempo, y una vez que alcanzó su precio máximo, los principales tenedores del token se retiran, pasan el dinero a una cuenta en Islandia y dejaron a los inversionistas, los compradores, con la plata en la mano, la perdieron. Entonces esto es un escándalo en Argentina. Vamos a estar revisando ese tema en la siguiente parte. Nos vamos a comunicar con Fernando Esteche, periodista argentino, con quien vamos a revisar esas repercusiones. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué están diciendo en Argentina sobre este cripto escándalo que se le está convirtiendo en kriptonita a Javier Milei?